Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. En esta lección vamos a hacer algunos ejercicios sobre el tema de la concordancia del participio pasado. Esto hace referencia a la lección C, donde explico cómo es el tema de la concordancia. Así que si quieren ver esa lección, al final de este video les dejaré el enlace. También les dejaré un enlace sobre cómo se forma el passé composé en francés, que está muy relacionado con esta lección. Empezamos entonces con los ejercicios. Mettez le verbe au passé composé. Pongan el verbo al passé composé. Ma mère, con el verbo préparer, des délicieuses pâtes. Esto en español es: mi madre ha preparado unas deliciosas pastas. Les dejo unos segundos entonces para poner el verbo préparer al passé composé y que hagan la concordancia del participio pasado. Veamos la respuesta. Ma mère a préparé de délicieuses pâtes. Aquí vemos que utilizamos el auxiliar avoir. ¿Por qué? Porque a préparé, a es el verbo avoir. Cuando es el auxiliar avoir, hemos visto que, que hay concordancia del participio pasado con el COD, con el complemento objeto directo, únicamente si está situado antes del verbo. Aquí el COD es de délicieuses pâtes. De délicieuses pâtes está después del verbo, con lo cual no hay ninguna concordancia. Y el participio pasado se queda como es: préparer, terminado en e accent aigu. Cuando el COD esté antes del verbo, la mayoría de las veces lo van a ver como un pronombre. Otro ejemplo. Les enfants, con el verbo aller au cinéma. Los niños han ido al cine. Les dejo unos segundos. Veamos la respuesta. Les enfants sont allés au cinéma. Aquí estamos utilizando el auxiliar être. Sont es el verbo être. Con lo cual, la concordancia del participio pasado se va a hacer siempre con el sujeto. Cuando es el verbo être, siempre es con el sujeto. El sujeto aquí es les enfants. Les enfants es masculino plural. Con lo cual, el participio pasado lo vamos a poner en masculino plural. Y termina entonces en e accent aigu, S. Les enfants sont allés au cinéma. Otro ejemplo. Où sont les clés? François les con el verbo prendre. Esto en español significa ¿dónde están las llaves? François las ha agarrado. Les dejo unos segundos para completar esta frase. Veamos la respuesta. Où sont les clés? François les a prises. Aquí tenemos el auxiliar avoir. Con lo cual, la concordancia se va a hacer con el COD únicamente si está situado antes del verbo. Y este es el caso. Le es el COD, está reemplazando les clés. Le está situado antes del verbo. Les clés es femenino plural, con lo cual el participio pasado lo vamos a poner en femenino plural. El verbo prendre, el participio pasado del verbo prendre es irregular y es pris, terminado en S. Ahora lo tenemos que poner en femenino plural, con lo cual le agregamos una E y una S. François les a prises. Ahora, último ejemplo. Tu, con el verbo faire une promesse. Les dejo unos segundos. Esto significa en español: tú has hecho una promesa. Les dejo unos segundos. Veamos la respuesta. Tu as fait une promesse. Aquí estamos utilizando el auxiliar avoir. Y el COD, que es une promesse, está después del verbo, con lo cual no hacemos ninguna concordancia. El participio pasado del verbo faire es fait, terminado en T. Y no tenemos que hacerle ninguna modificación porque no hay concordancia. Tu as fait une promesse.
Eso es todo, espero que le haya quedado claro. En la siguiente lección vamos a ver los adverbios de modo, les adverbes modaux, como gentilmente, rápidamente, cómo se forman en francés. Les dejo entonces aquí abajo el enlace hacia la lección anterior, que es cómo es el tema de la concordancia del participio pasado, y también les dejo el enlace de la lección de la unidad 2 donde explicaba cómo se forma el passé composé, cuando se utiliza el auxiliar être o cuando se utiliza el auxiliar avoir. Muchísimas gracias.